Hola. Hoy nos metemos de lleno con un texto que removió bastante el pensamiento político, el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Efectivamente. Su objetivo era ambicioso, ¿eh? Quería encontrar una base legítima para la autoridad política, viendo a la gente como es y a las leyes como podrían o deberían ser. Eso es. Una tarea nada fácil. Y arranca fuerte, con esa paradoja tan famosa. El hombre ha nacido libre y en todas partes se halla entre cadenas. Tremendo. Entonces, si este orden social que nos ata no es natural, porque, a ver, la familia sí tiene un vínculo natural, pero se acaba disolviendo, ¿de dónde sale? Pues Rousseau lo tiene claro. Clarísimo, de las convenciones. Y eso es lo que vamos a explorar, ¿no? ¿Cuáles son esas convenciones legítimas según él, centrándonos en los libros clave de su obra? Exacto, vamos a desgranarlo un poco. Para empezar, Rousseau necesita limpiar el terreno, quitar de en medio ideas que él ve como falsos cimientos para la autoridad. Lo primero que descarta, El llamado derecho del más fuerte. Lo despacha rápido. Dice, bueno, la fuerza es poder físico, y eso no crea ningún derecho, ninguna obligación moral. claro. Ceder a la fuerza puede ser necesario, a veces hasta inteligente, pero nunca es porque quieras, no es un acto de voluntad. Mm, Así que su conclusión es tajante. Convengamos, pues, en que la fuerza no constituye derecho. Se acabó. Y ese punto es crucial. Marca una línea clarísima entre legitimidad y simple coacción, ¿sabes? Sí, Si la fuerza diera derecho, pues cualquiera que fuera más fuerte podría cambiar las reglas. Sería un sinsentido. La obediencia para Rousseau solo se le debe al poder legítimo, al que tiene una base justa, no al que simplemente se impone. y con esa misma lógica se lanza contra la idea de la esclavitud voluntaria. Uf, sí. Argumenta que renunciar a tu libertad es como renunciar a ser humano, a tus derechos, a tus deberes como persona. Es que es eso. Lo ve como algo nulo, inválido. Va contra nuestra naturaleza. Nadie puede vender su libertad, y menos aún la de sus hijos. Exacto. Y lleva el argumento más allá. Se ríe un poco de la idea de que un pueblo entero pueda, digamos, venderse a un rey. Claro, no tiene sentido. A ver, una persona se vende si no tiene para comer, pero un pueblo entero, ¿qué recibe a cambio? ¿Nada? Al revés, el pueblo es el que alimenta al rey. La tranquilidad que te puede dar un déspota. Eso dice Rousseau, sí. Esa tranquilidad puede ser la de estar en el calabozo. Y ojo, ni siquiera la guerra justifica la esclavitud. La guerra es entre estados, no entre personas. Cuando un soldado deja las armas, vuelve a ser un hombre. No hay derecho a matarlo ni a esclavizarlo. Vale, entonces, ni la fuerza ni un supuesto acuerdo de sumisión tipo esclavitud no sirven como base. ¿Qué nos propone Rousseau? Pues, Nos dice, antes de pensar en cómo un pueblo elige a un rey, hay que entender algo previo. El acto por el cual un pueblo se convierte en pueblo. ahí está la clave. La primera convención. Ese es el verdadero fundamento de la sociedad política para él. Exactamente. El origen de todo. Y el problema que este pacto social tiene que resolver es enorme. Cito textualmente. Encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada uno de los asociados. Ujú. Tela marinera, ¿eh? Parece imposible. Parece la cuadratura del círculo, sí. Y la solución que da es radical. La enajenación total de cada asociado con todos sus derechos hecha a favor del común. Todo. Cederlo todo. Todo. Suena drástico, lo sé, pero la clave es que todos lo hacen por igual. Nadie se guarda nada. Así nadie tiene interés en que las condiciones sean injustas para los demás, porque le afectarían a él también. Ah, claro. Y como te entregas a todos, en realidad no te sometes a nadie en particular. Recibes, digamos, el equivalente a lo que das, pero ahora con el respaldo de toda la fuerza colectiva. A ver, analicemos el cambio. ¿Qué perdemos? ¿La libertad natural? No, que solo está limitada por tu propia fuerza. Y el derecho a coger lo que puedas. Eso es, el derecho del primer ocupante, la ley del más fuerte en pequeño. ¿Y qué ganamos? La libertad civil, que está limitada por algo nuevo, la voluntad general. También la propiedad legítima, o sea, ya no es solo esto es mío porque lo cogí, sino que hay un título social. Un reconocimiento de la comunidad. Y quizá lo más importante, la libertad moral, que es obedecer la ley que tú mismo has ayudado a crear. Dejar de ser, dice él, esclavo de tus propios apetitos. Y ahí, precisamente ahí, nace ese concepto central,
la voluntad general. Que es fundamental no confundirla con la voluntad de todos. No es simplemente sumar lo que quiere cada uno por su lado. No es una encuesta. No, exacto. La voluntad general mira solo al interés común, al bien de todos como colectivo. El pacto crea este cuerpo moral y colectivo, el Estado, o el soberano cuando actúa. Y aquí viene una de las ideas más polémicas, ¿no? Sí, de las que más debate generan. Si alguien se niega a obedecer esa voluntad general, el cuerpo social puede obligarle. Suena fatal. Suena fatal. Pero Rousseau lo justifica diciendo que eso es obligarle a ser libre. O sea, liberarle de sus impulsos egoístas para que participe de la verdadera libertad, la del ciudadano. Obligarle a ser libre. Es de esas frases que hay que masticar. Tiene miga, sí. Y esto nos lleva directos a su idea de la soberanía. Si el pacto crea este cuerpo colectivo, este pueblo, ¿quién manda? Pues la soberanía, dice, es el ejercicio de esa voluntad general y reside, sí o sí, en el pueblo. No se puede quitar de ahí. Correcto. Y esa soberanía tiene unas características muy claras. Primero, es inalienable, ¿Qué significa eso? que el pueblo no puede cederla. No puede decir, «Ala, gobernad vosotros por mí». Puede delegar el poder de ejecutar cosas, pero no la voluntad de decidir. En el momento en que un pueblo dice, «obedeceremos a otro», deja de ser pueblo. Se disuelve. Vale. Inalienable. ¿Y segundo? Indivisible. La voluntad o es general, de todo el pueblo, y entonces es ley o no lo es. Si es solo de una parte, es una voluntad particular, un decreto, no una ley soberana. Critica a los políticos que la dividen, ¿no? Se burla de ellos, sí. Dice que son como charlatanes de feria, que cortan a un niño en pedazos y luego lo recomponen. Que si poder legislativo, ejecutivo, para él esas son solo aplicaciones, emanaciones de la única soberanía, que es la del pueblo. Entendido. Ahora, ¿quiere decir esto que la voluntad general siempre tiene razón, que nunca se equivoca? Aquí matiza. Rousseau dice que tiende siempre al bien público, que en sí misma es recta, pero admite que el pueblo puede ser engañado, que su juicio no siempre está ilustrado. Ah, vale. Vuelve a insistir en la diferencia. Voluntad general, que busca el interés común, frente a voluntad de todos, que es solo la suma de intereses privados, egoístas. Y advierte muchísimo contra las facciones, los grupos de interés, porque promueven lo suyo y pueden acabar tapando la voz de la voluntad general. Pero este poder soberano del pueblo, aunque sea absoluto, ¿tiene límites o no? Si los tiene, aunque suene a paradoja. A ver, es absoluto, sagrado, inviolable, pero no puede ir más allá de los límites de las convenciones generales, o sea, del pacto original. ¿Por ejemplo? Al final, cuando obedeces la ley que nace de la voluntad general, te estás obedeciendo a ti mismo como parte de ese cuerpo soberano. Entiendo. Entonces, la ley, así con mayúscula, es la expresión de esa voluntad general sobre algo que afecta a todos, un objeto general. Eso es. No puede ser una ley para Juan Pérez o sobre lo que pasó ayer. Tiene que ser general. Y cualquier Estado que se rija por leyes así es una república. Da igual si la administra un rey o una asamblea. Exacto. La forma de gobierno es secundaria a la existencia de la ley como expresión soberana. Y la consecuencia es lógica. Si el pueblo está sometido a las leyes, el pueblo tiene que ser el autor de esas leyes. Pero claro, ¿cómo hace un pueblo, sobre todo uno que acaba de nacer, para crear esas leyes fundamentales? Ahí es donde Rousseau introduce una figura fascinante, casi mítica. ¿El legislador? Sí, es una figura muy potente. Alguien extraordinario, una mente superior, casi un profeta laico, que es necesario para dar las primeras leyes, las fundacionales. ¿Y su tarea es? Bueno, tela. Dice que tiene que ser capaz de cambiar la naturaleza humana, transformar al individuo egoísta en ciudadano, en parte del todo. Casi nada. Es crucial entender que este legislador no tiene poder político directo, no manda, ni siquiera puede imponer las leyes que propone. Es un guía, un arquitecto que diseña el edificio. ¿Y cómo consigue que le hagan caso? Formado, quizá no le entienda del todo, tiene que recurrir a lo que Rousseau llama una autoridad de otro orden. Invocar a los dioses. Básicamente, atribuir su sabiduría a la divinidad, para darle un carácter sagrado a las leyes y que la gente las acepte. Cita a Licurgo en Esparta, a Calvino en Ginebra. Pero ojo, no lo ve como un simple farsante.
Lo ve como un alma grande, alguien excepcional, cuya obra, si perdura, demuestra la validez de su misión casi divina. Pero también es realista, ¿no? Admite que no vale cualquier pueblo en cualquier momento. Exacto. Dice que los pueblos necesitan cierta madurez. Pone el ejemplo de Pedro el Grande en Rusia, que quiso civilizarlos demasiado pronto antes de que estuvieran listos. ¿Y cómo sería el pueblo ideal? Pues, joven, sin costumbres muy arraigadas que impidan cambiar, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Que se baste a sí mismo, y que esté en paz y con cierta abundancia en el momento de fundar las instituciones. Sorprendentemente, en su época, veía potencial en Córcega. ¡Qué curioso! ¿Y qué fin último deben buscar esas leyes? Dos cosas, por encima de todo: libertad e igualdad. Igualdad absoluta. No igualdad de riqueza total, sino una situación en la que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro y nadie tan pobre como para tener que venderse. Reconoce que la tendencia natural es que la desigualdad crezca, así que dice que la fuerza de la legislación debe siempre tirar en sentido contrario para mantener esa igualdad. Llegamos entonces a la distinción clave. Soberano, que es el pueblo haciendo la ley, y gobierno, que es el que la ejecuta. Eso es. El gobierno da igual si es un rey, un consejo, lo que sea, es un cuerpo intermedio. Es un ministro del soberano. Su poder no es propio, es delegado por el pueblo. Y claro, ese cuerpo intermedio, el gobierno. Inevitablemente, desarrolla su propio interés. Su voluntad de corporación, la llama Rousseau, y analiza cómo afecta el número de gobernantes. A ver, Cuantos más son los gobernantes, como en una democracia, más débil es el gobierno en sí, porque gasta energía en coordinarse, pero su voluntad tiende a parecerse más a la voluntad general. vale. Cuantos menos son, en el extremo un monarca, más fuerte y eficaz es el gobierno, pero mayor es el peligro de que su voluntad particular, la del rey, se imponga sobre la general. Es un equilibrio muy delicado. Y a partir de ahí repasa las formas clásicas de gobierno, pero siempre con esa tensión de fondo. Claro, Democracia. El gobierno del pueblo por el pueblo. Dice que es ideal, pero casi imposible para los hombres. Necesita un Estado muy pequeño, costumbres muy sencillas, mucha igualdad, mucha virtud. es muy exigente. Termina diciendo algo como: si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. Bastante pesimista, ¿no? Realista, diría él. Luego está la aristocracia, el gobierno de unos pocos. Le parece que la mejor es la electiva, elegir a los más capaces, mejor que la hereditaria, que considera la peor, o la natural de los pueblos primitivos. La ve adecuada para estados medianos. ¿Y la monarquía? Gobierno de uno solo, la más fuerte, la más eficaz en la acción, pero también la más peligrosa. El mayor riesgo de tiranía. Exacto, y desconfía mucho de que los reyes busquen el bien del pueblo. Cree que su interés suele ser mantener al pueblo débil y sumiso. Llega a decir que El Príncipe de Maquiavelo en realidad es el libro de los republicanos, porque enseña los peligros del poder absoluto. Es una lectura interesante de Maquiavelo, sí. Pero es clave entender que Rousseau no dice, esta forma es la mejor y punto. Depende. Depende. Como Montesquieu, ve que influye el tamaño del país, el clima, las costumbres. ¿Y cómo sabe si un gobierno funciona bien? Su criterio es sorprendente, pragmático. ¿Cuál es? La señal principal es que la población crezca y se multiplique. Lanza el reto. Calculadores, es vuestro turno. Contad, medid, comparad. Curioso. Pero, y aquí viene la gran advertencia de Rousseau, todo gobierno lleva dentro una especie de enfermedad crónica. El vicio inherente lo llama. ¿Cuál es? Una tendencia natural, constante, imparable a degenerar, a querer quedarse con el poder soberano que en realidad solo pertenece al pueblo. El gobierno siempre está luchando contra el soberano. ¿Y eso, tarde o temprano? Lleva a la disolución del Estado, o a la tiranía. La democracia se convierte en oclocracia, gobierno de la masa ignorante. La aristocracia en oligarquía, gobierno de unos pocos ricos. La monarquía en despotismo. Es inevitable, como envejecer. Exacto. La muerte del cuerpo político es inevitable, como la del cuerpo humano. Pero dice que una buena constitución, sobre todo con un poder legislativo fuerte, lo llama el corazón del Estado,
y la vigilancia de los ciudadanos pueden alargarle la vida. La gran pregunta es cómo mantener viva esa soberanía del pueblo frente a ese empuje constante del gobierno. ¿Y qué receta da Rousseau para eso? Para mantener al soberano, al pueblo, activo y al gobierno a raya. Asambleas populares, pero no de cualquier manera. Tienen que ser frecuentes y periódicas, fijadas por ley. Que el pueblo se reúna en cuerpo soberano. ¿Y qué pasa cuando el pueblo se reúne? Algo radical. En ese momento, el poder del gobierno queda suspendido, totalmente. El gobierno calla ante el soberano reunido. Estas asambleas son, dice, el escudo del cuerpo político y el freno del gobierno. Aquí se nota su lado más directo, ¿no? Muy crítico con la política de su época. Es radical, sí. Insiste muchísimo en que la soberanía, la voluntad general, no puede ser representada. Los diputados no valen. No como los entendemos hoy. Dice que son meros comisarios, delegados que llevan instrucciones del pueblo, no tienen poder para decidir por sí mismos. Y afirma sin pelos en la lengua, toda ley que el pueblo en persona no haya ratificado es nula, no es una ley. ¡Caramba! Y más aún, desde el instante en que un pueblo se da representantes, ya no es libre, ya no existe. Esto, claro, nos lleva a pensar en estados pequeños o en formas de democracia directa muy potentes. Entonces, la relación entre el pueblo y los que gobiernan Ujú. no es un contrato. No. Rousseau rechaza esa idea totalmente. Crear un gobierno no es un contrato, porque eso implicaría dos partes iguales que pactan. No, es una ley. Primero, el pueblo decide la forma de gobierno y luego un acto de ejecución. El pueblo nombra a los gobernantes. O sea que los gobernantes son... Simples oficiales del pueblo soberano. Empleados, podríamos decir. Y el pueblo puede quitarles el puesto cuando quiera. Para reforzar esto, propone que en cada asamblea popular se voten siempre dos preguntas fijas. ¿Cuáles? Primero, ¿desea el soberano conservar la actual forma de gobierno? Y segundo, ¿desea el pueblo mantener en sus puestos a los actuales encargados de la administración? Es un recordatorio constante de quién manda de verdad. Madre mía. Incluso llega a decir que el propio pacto social original se puede romper si todos los ciudadanos se ponen de acuerdo. Sí, la soberanía popular es absoluta, incluso sobre el propio pacto. Y aunque el Estado se debilite, aunque dominen los intereses particulares, sostiene que la voluntad general en sí misma no desaparece. No se corrompe. Sigue ahí, dice él, constante, inalterable y pura, aunque esté silenciada por el ruido de los intereses privados. Bueno, resumiendo un poco, Rousseau nos deja un ideal muy potente, ¿no? Una sociedad legítima, basada en un acuerdo libre, donde el pueblo es el soberano absoluto y dicta su propia ley a través de la voluntad general. Un ideal que ha inspirado mucho, desde luego, pero tremendamente exigente. Sí, mucho. Lo que resuena con más fuerza, creo, es esa tensión permanente que describe, la lucha interna entre la libertad individual que cedemos y la sumisión necesaria a la voluntad general, y la lucha externa, la del pueblo soberano contra la tendencia del gobierno a usurpar el poder. Nos recuerda lo frágil que es cualquier sistema político. Que hay que cuidarlo. Y nos deja con una pregunta final, una inquietud muy potente. Si la República siempre está amenazada desde dentro, por el propio gobierno que la hace funcionar, ¿cómo mantenemos viva esa soberanía popular? Claro. No es algo que se logra y ya está. Exige vigilancia, participación constante de la ciudadanía. Y la pregunta que nos lanza desde el siglo XVIII es, en nuestras sociedades actuales, tan complejas, tan grandes, ¿cómo podemos asegurar que esa voluntad general, ese interés común, no quede siempre ahogado por los intereses particulares o por la propia maquinaria del Estado que el pueblo creó para que le sirviera? Ahí queda eso. Una reflexión fundamental, sin duda, para seguir pensando.